¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Survivors? Día de montaña, vamos por acá, por el Cerro del Muerto. Y pues nada, vamos a ver de este lado. ¿De qué lado está la entrada principal al cerro? Aquel es el Picacho. Pero vamos a dar una vuelta por acá. De aquel lado pasa la carretera a Calvillo, al fondo la presa Calles, que ya con estas lluvias pues se ha llenado muy bien. Este es el lugar donde anteriormente había venido. En el otro video ya se los había mostrado. Y vamos para acá arriba. Vamos a darle toda la vuelta al cerro. Y pues nada, vamos a ver qué secretos nos aguarda de este lado, Survivors. Vamos a darle. Vámonos. Miren nomás qué chulada. Cómo se ve toda esta montaña. Así sola. Vamos para allá. A ver qué logramos ver de aquel lado. Completamente solo de este lado. Vamos. Aquí en la montaña, y ahorita en temporada de lluvia, se da mucho esta flor. La flor estrella. Esta flor estrella, aquí abajo tiene un camotito. Este camotito se puede comer. Todas estas, hasta la misma flor, se puede comer. Veo que hay bastantes. Me he encontrado anteriormente unas, pero no había querido comerlas. Ahorita que ya tenga hambre les voy a enseñar que esto sí se come. Mientras vamos allá abajo, vamos a dar una vuelta de este lado para ver qué esconden de estas piedras. De aquel lado, vamos a ver. Hay un olor muy penetrante aquí. Es de zorrillo. A ver si no. Ojalá que no. No lo vayamos a encontrar aquí. Nos vaya. Ya saben. Miren qué curiosa piedra. Bastante curiosa. Y caray, después de aquí está el voladero. Si lo veo algo no difícil, pero vamos a decidir a dónde ir ahorita. Completamente solo. Eso es lo mejor de andar por acá, por la montaña. Estás solo. Vamos a ver qué curiosidades nos encontramos. Mientras vamos a ver esta gran roca que está aquí. Me pareció muy curiosa. Hoy les voy a mostrar este kit crafteado, kit de supervivencia, y cómo se utiliza cada uno de estos aditamentos. Vamos, Survivors.
seguí el sendero, seguí unos pequeños senderos, pero me trajeron aquí abajo por fin, de allá arriba. Solo que de este lado anteriormente no había venido. Es un sendero hecho por animales. Todos los que nos vamos a encontrar aquí así van a ser. Van a ser senderos hechos por animales. Vamos a tratar de encontrar alguna cueva, si es que se puede. O ver qué otras cositas más nos esconde la montaña. Vamos siguiendo senderos nada más. Y ver a dónde nos llevan. ¿Qué me pareció? Parece algo... En estos lugares siempre hay que tener cuidado por la caída de rocas. Vamos a ver qué hay. Encontramos una cueva, pero no sé si hay animales dentro. No lo sé. Creo. Esta es la única entrada. No veo huellas. Sí. Oh, uf. Oh, un murciélago. Vaya susto que me acabo de meter. Una cueva de murciélagos. Parece escuchar. No, ya estoy. Es paranoia. Por el susto que me metió este murciélago. No. Pues está escondida. Está escondida esta cuevita. Tengo que investigarla. No me voy a cerciorar de que de verdad haya sido solo la paranoia. Vaya susto que me sacó ese murciélago. No sé si haya más. Tampoco quiero perturbar su sueño, ¿saben? Pero sí quiero entrar. Sí quiero entrar y ver qué hay allá adentro. Se ve que solo es esta parte, esta entrada. Pero vamos a ver.
es solo esta parte. Hay murciélagos allá adentro. No quiero perturbar su descanso. Hacia acá arriba. Otras ventilaciones de la misma cueva. Ojalá no salgan. Ahí arriba andan los murciélagos. La verdad es que solo es una cueva de murciélagos bastante llamativa. No tiene gran cosa en su interior. Llega a esta parte, pero hay murciélagos. No quiero despertarlos porque pues ellos están durmiendo. Pero fue buen hallazgo. Fue un buen hallazgo andar por aquí. Ahí arriba. Y nada, vamos a dejar que continúen con su descanso los murciélagos. Como les digo, no es muy profunda. Está hecha por erosión del... Está hecho por erosión del agua. Con el tiempo. Solo llega hasta ahí. No es gran. No tiene tanta capacidad. Es pequeña, pero muy buena para albergar animales. No veo huellas. No veo huellas de ningún tipo. Pues aquí. Vamos. Pues Survivors, ya después de ver aquí una de las primeras cuevas, pues vamos a seguir. Vamos a ver qué otras cositas más logramos encontrarnos por estas montañas. Aquí ya, una más. Vaya sustos que nos metieron. Vamos a seguir. Vamos a esta arbolada que está aquí enfrente. Veamos si podemos encontrar alguna otra curiosidad. Es más difícil, ya no hay sendero. Miren, aquí pueden encontrar la cueva. No, pues aquí está, en algún lugar de aquí se encuentra esa cueva de la que venimos hace un momento. Así que vamos a seguir, vamos a esta arbolada. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Vamos llegando aquí a esta arbolada. Vamos a ver qué hay.
Es un sitio para acampar. Es lo que noto ver. ¿Saben? Ya se comienza a sentir el aroma de noviembre. ¿Saben? Aquí en México, estas flores son les llamamos flores de Día de Muertos. ¿Por qué? Porque estas flores son las que ayudan a adornar los altares. Todo esto ya está lleno. Todo se va a pintar color naranja, un amarillo naranja, ¿saben? Algo bonito, algo bien. Todo esto. Aquí llegamos a la zona de un campamento. Supongo que lo utilizan con frecuencia ya que está limpio. Miren la parrillada. Lástima que no traje yo mi carne o algo para comer, ¿saben? Porque miren, aquí está ya la parrilla. Hombre, bien puesta. Leña hay. Lugar para descansar. Está muy bien pensado aquí. Y allá, miren nada más. Y allá la cueva. Órale, tiene buena entrada. Buena entrada. Vamos a ver qué tanto nos acercamos. Ahí. Ay, mi dedo no lo va a dejar ver. Pero esta es la cueva. La punta del palo. Ahí. Esa es la cueva. Entonces, pues miren nomás la chulada que se vienen a encontrar por aquí. Está muy guay. Está muy bien. Aquí como para venir a acampar, descansar un rato. Posterior seguir. Vamos a decidir si vamos para allá o para acá. Vamos a tomar un descanso. Bien, Survivors, es hora de mostrarles qué contiene este kit crafteado de supervivencia básica y muy necesaria cuando vayas al monte, a la montaña. Te será de mucha utilidad. Vamos a ver qué trae. Vamos. Bien, de primeras vamos a abrirlo y nos encontramos de primeras con una bolsa de basura común, corriente. Pero esta bolsa la podemos utilizar ya sea como un impermeable, ya sea como un toldo de campaña, e incluso para quitarnos el frío de ser necesario, como si sufrimos o llegamos a sufrir bastante frío. La hipotermia la podemos conservar con esto. Podemos hacerle unos agujeros alrededor, uno más dentro de la cabeza, meterlo, cubrirnos bien con él, y con esto, créanme, se mantendrán muy calientes. Van a aislar un poco lo que es el frío, las temperaturas. De igual forma les digo, hacer un toldo para una acampada va muy bien. Una bolsa de basura funciona para muchísimas cosas. Veamos qué más nos podemos encontrar aquí. Aquí también traemos, ojo, este es el interior. ¿Qué más podemos traer? Traemos no gran cosa, pero traemos un filo. El cual nos va a ser muy útil. Llámese para hacer puntas, para alguna fruta, para algún filete. Siempre es necesario cargar con un filo, pero saberlo utilizar adecuadamente. Este tipo de filos, busquemos siempre que traigan un tope de seguridad. Al abrirlo, esto ya no se baja. Solamente con un seguro es con el que se puede llegar a bajar. Entonces buscar siempre un filo que nos facilite
la extracción de comida, algún arma, un arma primitiva para cazar. Incluso les vuelvo a repetir, hacer estacas, hacer puntas para el mismo campamento. Un filo es muy bueno. Vamos a ver qué más traemos aquí. Aquí dentro de nuestro kit, siempre que tiene que estar compuesto para un kit de fuego. Estos dos aditamentos nos van a sacar de un apuro. Es un tapón o tampón, más bien, y un encendedor. ¿Por qué el tampón? Porque un tampón tiene en la parte de adentro un material muy parecido al algodón y es una yesca perfecta. Esta es una yesca perfecta para iniciar el fuego junto con nuestro encendedor. No les voy a hablar de traerse un pedernal, de traerse 2 palos, 2 rocas, porque en la vida real el hacer fuego con 2 rocas es bastante difícil, laborioso. Si es una rutina o es un ejercicio que no practicas a diario, créeme, te va a costar mucho. Y si la madera está húmeda, te va a costar mucho más. Un encendedor simple, no vamos a batallar. Un poco de algodón, viene recubierto este tampón. Entonces, créanme, si llueve, no va a pasar nada. Como iniciadores de fuego, van súper bien. Siempre cárguenlos con ustedes. Este es un kit que les va a facilitar y les va a hacer más fácil todo esto. ¿Qué más nos vamos a encontrar dentro de este kit? Este kit crafteado, les vuelvo a repetir. Bridas. ¿Para qué nos sirven las bridas? ¿Por qué necesito unas bridas en el monte? Fácil. Con estas bridas podemos sostener algo del mismo campamento, del mismo toldo. No necesitamos unas bridas que sean muy grandes, muy largas. Unas pequeñas son más que suficientes. Incluso se nos rompió el cordón de la mochila. Podemos colgarlo con esto. Entonces sirven para muchísimas cosas estas bridas. Siempre hay que llevarlas. Hay que llevarlas con uno. Créanme, crafteé este kit basándome en todos los kits que he visto, que tengo. Y llegué a la conclusión de que es prácticamente lo mismo. De este lado voy a mostrarles una sierra de alambre. Es bueno traer una sierra de alambre al monte. ¿Para qué la necesito? Necesitas cortar leña y asegurarte de que por lo menos no poner tanto esfuerzo en ello. Una sierra de alambre te va a solucionar mucho todo ese tipo de problemas, todo ese tipo de cosillas. Te va a solucionar mucho. Son muy buenas. Tengo un par de ellas. Todas, créanme, funcionan realmente para lo que uno quiere. Ojo, hay que usar guantes para usarla. Esto yo no lo puedo hacer si no traigo guantes, si no traigo protección. Trae unos pequeños dientecitos aquí que se atoran. Se van atorando. Es una sierra pequeña, recuerden. Entonces, pues, imagínense, usen guantes para utilizarlas. E incluso pueden crear hasta un arco de corte, por supuesto. Un extremo de un palo hacia el otro. Lo tensan y esto les queda realmente como un serrucho, pues algo primitivo. Pero funcionan todo este tipo de artilugios. Son muy buenos, económicos, y que les van a sacar todo el jugo. Créanme, cuando vayan a una acampada, todo este tipo de cositas les van a ayudar y les van a facilitar mucho la existencia. Más allá de cualquier artilugio de novedosa capacidad y tecnología, todo este tipo de cositas, créanme, les van a funcionar mucho más. Nos encontramos un par de cosas más aquí dentro del kit. Sin más, y algo sencillo, lleven con ustedes siempre un kit de costura básico. No creo que lleve mucho tiempo comprarlo, confeccionarlo.
Un kit de costura básico es esencial para lo que vayan a hacer dentro o fuera de la acampada. Lleven con ustedes uno. También vamos a encontrarnos dentro del kit algo muy práctico, algo que les va a gustar, algo que más bien a mí me gusta demasiado llevarlo, porque pues es algo muy práctico. De las tantas cosas, recuerden llevar cuerda. Si pueden tener cuerda paracord, mucho mejor. Mucho mejor si pueden tener la paracord. Si no, no importa. De verdad, lleven cordones largos, resistentes, que les funcionen. ¿Para qué vamos a querer cuerda? De esta cuerda vamos a poder colocar bien un toldo, una trampa. Se pueden hacer muchas cosas con poca cuerda. ¿Por qué se recomienda el paracord? Porque dura más y porque dentro de su cuerpo vienen 7 hebras. 7 hebras más, las cuales unidas, pues imagínense cuántos metros de cuerda tienen. Si aquí tengo 3 metros de cuerda, imagínense, 7 por 3, 21 metros si uno todo. Y es muy resistente, no tanto como para subirme, porque cortaría demasiado, pero para una acampada, poner una trampa, vienen muy bien. Paracord se recomienda mucho, pero si pueden llevar cordones de estas cuerdas que utilizan para los cortineros, llévenlas. De verdad, les vuelvo a comentar, no se trata de comprar todo lo sofisticado si no lo sabes utilizar. Si compras todo lo sofisticado y no sabes para qué es o su uso, no te va a servir de nada, absolutamente de nada. Miren, otra de las cosas que traigo por acá, muy útil, un sacapuntas. ¿Por qué un sacapuntas? Aquí en la montaña, ¿para qué necesito un sacapuntas? Un sacapuntas es una manera fácil de sacar una yesca, un iniciador de fuego, un palo. Le sacamos punta como si fuera un lápiz. Y esas virutas que van saliendo las vamos a utilizar para hacer un iniciador de fuego. Otra de las cosas es de que podemos tomar un recipiente de plástico y crear una cuerda. ¿Cómo se crea esa cuerda? Es muy fácil crear esa cuerda con un simple sacapuntas. Por eso es muy bueno, es muy práctico. Háganlo. Confeccionen sus propios kits, porque ninguno, créanme, ninguno va a ser tan eficaz como el que ustedes propios hagan. Y por último, pero no menos importante, dentro del kit, vaselina con algodón. Aquí lo traemos vaselina con algodón, un iniciador de fuego muy potente y muy bueno. Una simple chispa y prende enseguida. Dura más, esa es la ventaja, aprender solo el puro algodón. Con esto creamos una fogata fácilmente. Fácilmente se crea una fogata. Se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas con todo esto. Confecciónalo y pruébalo. Tu propio kit. Para que te des una idea de qué es lo que te necesitas, qué es lo que te haga falta. Craftea. La cuerda muy útil que necesitamos aprender. Un par de nudos. Y aquí te los voy a mostrar. Vamos a darle. Vamos. De los primeros nudos. Va a ser un nudo de agarre tan simple. Nuestro bastón, nuestro palo de sendero. Y no queremos perderlo, no queremos resbalar con él, ni que se nos pierda. Pues bueno, vamos a hacer este bucle. Esta pequeña gasa. La vamos a colocar. Y solo vamos a tener que ir dando vuelta alrededor de este tronco, de este palo de sendero. Modo que
se vaya sosteniendo, se vaya cubriendo poco a poco. Es un nudo muy fácil, muy práctico para ponerle, digamos, un mango, ya sea una herramienta, a nuestro propio palo, a lo que sea. Podemos hacer esto, lo vamos cubriendo de esta manera. Y la gasa que acabamos de dejar aquí, esta gasa, vamos a introducir el sobrante de la cuerda. ¿No llega otra? Sí, sí llega. Llega la última exactamente. Vamos a introducirla por su interior. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a sostenerlo? Este último lo vamos a jalar. Y si hicimos muy bien el nudo, ¿va a ser algo difícil jalarlo? Sí. ¿Va a ser complicado? Sí. Pero va quedando amarrado y ajustado de tal manera que no se va a perder. Así. Y de esta manera podemos cortar el sobrante y tenemos una forma de agarrar, de sostener esto. Un nudo, practícalo para tus herramientas, para lo que necesites. Te va a funcionar mucho, te va a facilitar el cargar tus herramientas. En el siguiente nudo vamos a utilizar un poco de cuerda para cortar. No quiero utilizar una más gruesa porque no se vería realmente lo que quiero enseñarles, ¿no? Vamos a utilizar este paracord. Bien. Hagamos de cuenta que es una cuerda más pequeña, ¿ok? Así. Y vamos a unirla. Esto les va a servir mucho vamos a hacer un nudo simple aquí. Un nudo simple, sin más ni más. No tenemos cómo cargar nuestra botella o un garrafón, incluso un garrafón de agua, una botella de agua, no tenemos cómo cargarla. Ya que la hayamos unido de esta manera, vamos a sacar simplemente la mitad de ella. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a crear esto así, de esta manera, así de simple. Esto ya creando. Sigan los pasos bien de este nudo, se van a divertir. Vamos a girarlo un poco, vamos a girarlo un poco, después vamos a unirlos. Después de que ya lo hayamos unido, este centro que tenemos aquí, simplemente lo vamos a pasar por abajo de ellas. Vamos a sacarlo sin perder el centro, que estoy haciendo aquí, este nudo que se está haciendo, este nudo que se está formando aquí, sin perderlo. Aquí, acá, y solo colocamos la botella con todo este nudo y jalamos. Jalamos, no se necesita tanta fuerza y listo. Puedes llevar tu botella de agua, un garrafón, lo que quieras, puedes terminar cargando. Entonces es muy fácil, es muy práctico, créanme. Practíquenlo. Es fácil y se puede llevar muy bien. Esto ya lo puedes cargar y te quita mucho espacio. El siguiente nudo lo vamos a utilizar mucho para ya sea fijar cosas, detener un poco más o acercar troncos. De esta manera vamos a hacer que funcione. Vamos a hacerla de esta manera. La cuerda vamos a introducirla por un lado, por el otro, por el otro lado, por el siguiente.
Ya que lo tenemos de esta manera, vamos a crear una gasa. Esta gasa así. Posterior la vamos a unir. Después de haberla unido, vamos a pasar por la parte de abajo una cuerda y por la parte de arriba la siguiente. ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Hacer que se peine bien el nudo. Que se peine bien para que suceda la magia de qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí va. Entonces, para ir acercando todo esto, lo único que tenemos que hacer es jalar esto hacia arriba y hacia abajo. Va a quedar tan tenso que esto va a ser casi imposible de zafarlo, eso se los aseguro. Estas cuerdas, estos nudos constrictores, cuesta muchísimo sacarlos. Entonces, pero esta es una muy buena manera para sostener, para unir, para detener un nudo constrictor, y no lleva mucho tiempo. Seguimos avanzando. Vamos para arriba. No encontré nada extraño más. Toca después ir a otras piedras, a otras formaciones rocosas, ¿saben? Para ver si logramos encontrar otra cueva. Nada más que me saca de onda. Hasta allá abajo. Dejen ver si enfoco bien. Justo ahí. Este es todo el zoom. Ok. Hasta allá abajo vienen dos personas. Dejen ver si enfoco ahora. Ay, ahora yo ando bien perdido. Dejen ver si les enfoco. Allá. Vienen dos personas. Ay, no, me pierdo. Sinceramente me pierdo mucho. Pero por aquí andan. Por estos árboles. Son dos personas. Traen sombrero. Pero pues no sé qué buscan por acá. Y aquí están. Ahorita se van a mover. Justo están en el centro de la pantalla. Ahí. Ellos dos son. Estamos como a no sé cuántos. No sé si sea 1 kilómetro. Pero prefiero alejarme un poco. No sé qué hagan por acá también. De igual forma han de estar sendereando, supongo. Ya van para abajo ellos ya es imposible. Que me alcancen es imposible. Pero pues mejor nos vamos. Para evitar la distancia en la que nos encontramos. Y ahí vamos, señores, ya dejando atrás la montaña. Dejándola atrás. Ese va a ser nuestro próximo objetivo. Esta punta.
Lo veo curioso porque sí veo que tiene bastantes formaciones rocosas. Y pues ir a ver si hay una cueva más. Hasta el fondo, muy al fondo, entre estos dos cerros, la Sierra de Laurel. Hasta allá. Y vamos a empezar a bajar. Ya logro escuchar algunos carros de este lado. Y sí, efectivamente, ya estamos del otro lado. Andamos por acá. Y estamos del otro lado. Precisamente del otro lado ahorita vamos a tener que bajar. Ver por dónde bajar, de hecho. Y ya. Al fondo la ciudad de Aguascalientes. La comunidad de La Tomatina. El Picacho. Miren, 100% hecho en México. Aquel amor imposible. Ya nunca más. Toloache. Búscanos para más información. Me voy a dar a la tarea de vender Toloache, ¿eh? Para ese amor imposible, ahí lo tienen. No, hombre. No sé cómo funciona eso del Toloache, no tengo idea. Pero pues en realidad es un tranquilizante el Toloache. No crean que es de verdad algo que atraiga a Cupido. Realmente es un tranquilizante. Así que cómo lo utilizan no lo sé. No sé si sea parte de tener todo adormecido al ser amado, ¿no? No tengo idea. Pero la verdad es que pues se disfruta mejor la vida libre. La vida así como la tenemos ahorita se disfruta mucho mejor. Estar así libre, ¿saben? De estas arboladas muchas veces hay echaderos. La última vez nos encontramos con un echadero de jabalí y pero esta vez no. Esta vez no encontramos con jabalís ni nada. No sé si sea una especie de campamento esto. Pero echemos un vistazo ya que andamos aquí. No. Puede ser sí puede ser un echadero. Por el tipo de terreno que es. Parece que sí es un echadero esto. Solo esperemos no encontrar nada por acá. Un extraño grabado aquí. Sí, es un grabado esto que es graffiti, pero santo Dios, ¿qué dirá? Sabrá Dios qué diga ahí. Pero esto es un echadero, pero de otro tipo. Un echadero. Así que si quien se viniera hasta acá, pero está muy bueno. De hecho, de aquí no te ve nadie. Pero bueno, sigamos. De este lado vamos a llegar. Tenemos que llegar allá abajo, a un camino que nos lleve, que nos conduzca hacia allá abajo. Pero que no veo dónde. No tengo ni idea de a dónde o para dónde ir.
Veamos si... Un sapito, una no. Esta sí es una rana. ¿Dónde estás? Ya se metió, se fue. Una rana. Por el ambiente húmedo y de montaña. No, se nos fue la araña. La rana. ¿Cuál araña? Se nos fue. No veo señales. No veo señalizaciones. ¿Saben a qué me refiero con señalizaciones? Hay unos montículos de piedra que siempre van dejando los senderistas, que van indicando hacia dónde es el camino. Miren, la idea es llegar aquí abajo, pero si bien mal no recuerdo, todo esto hasta aquí es un desfiladero. Así que tengo que rodear de este lado para llegar a ese lugar. Y pues nada, sigamos avanzando. Recuerden siempre llevar a la montaña, a sus senderos, un buen calzado de montaña. Esto impedirá que sufras alguna lesión, te resbales, te tuerzas los pies, sufras alguna caída. Una buena bota de montaña, un buen calzado, para que este mismo te ayude a subir, no te resbales tanto y puedas continuar bien con tu sendero. Me he topado mucha gente que prefiere llevarse sus tenis, esos tenis bonitos, carísimos, pero que no sirven de nada aquí en la montaña. De verdad, en esto sí hay que poner hincapié y sí hay que gastar un poco. ¿Te gusta esto del senderismo? Pues gasta un poco en calzado, buen calzado, de verdad, porque cada cosa que te vas encontrando de repente que no va. Entonces, mejor vámonos, porque aquí espantan. Lo bonito de estos lugares es que puedes andar aquí y pues saber que no estás perdido, ¿no? Que simplemente caminas y puedes llegar a cualquier lado. Reconozco esta arbolada, creo que ya es aquí abajo el camino. Y me parecería que ya llegamos al camino, ¿eh? Solo quiero ver estas piedras. Andábamos en la parte de acá atrás. Este es el cerro de la próxima aventura. Ya vamos a bajar. Vamos a comenzar el descenso. Vamos a comenzarlo. Ok. Oficialmente estamos en lo más alto, pero con la pregunta sin respuesta y decir: extraviamos el camino. Hemos extraviado el camino, tenemos que bajar. No sé por dónde, pero tenemos que bajar. Y pues nada, vamos a seguir buscando el camino, porque me metí donde no debería, yo creo. Aunque esto no tiene camino. No puedo bajar, porque aquí es pendiente. Todo esto es pendiente. Así que no puedo bajar de aquí ni por acá. Vamos a buscar, todavía hay tiempo. En teoría no tenemos mucho que caminar. Simplemente llegar a la parte de aquí abajo. Esta estructura ya se las había mostrado en el video pasado. Y necesitamos llegar. Encontré un camino que no lo veo. En estas situaciones no se desesperen porque no encuentren algún camino. Guíense por sus puntos de referencia que tengan. En cuanto hayan caminado, hayan visto, guíense por eso. Y será fácil. Por ejemplo, este tipo de
señalamientos que dejan senderistas que indican que aquí hay un camino. ¿Dónde? No lo sé, pero aquí, bueno, supongo que se refiere a esta senda. Supongo que es esta. Y pues yo creo que es esta. Entonces vamos a seguir. Nunca se desesperen en este tipo de casos. No pasa nada, absolutamente nada. Será fácil que encontremos la salida de este lugar. Miren, aquí hay otro montón de piedra. De igual forma quiere decir lo mismo. Me llama la atención una especie de sapos o rana. Es sapo. Son extraños. Pues bien, aquí ya tenemos otro montón de piedra. Y creo que sí, este era la arbolada que vimos al inicio. Entonces, por ende, nuestro camino, nuestra senda tiene que estar por acá. Sí, este lugar sí, ya había pasado por aquí cuando recién subí, por la mañana, precisamente. Entonces, nuestro camino, ahí hay otro montón de piedra. O sea, se vamos bien. Hay un camino por aquí. ¿Dónde? No sé. Pero aquí por aquí hay un camino. Vamos a tratar de encontrarlo, este camino. Sí, porque estas son. Entonces no sé si bajar en línea recta hasta encontrar otro. Porque no veo el sendero, O sea, un sendero como tal no logro verlo. Así que no sé. Pero, no. Sí, vamos por buen camino. Allá hay otro. Aquí abajo hay otro. Entonces sigamos. Que acabamos de encontrar otro más. Otro monolito. Les digo que estos son muy buenos. Más allá de no haber sendero. No haber una ruta en específica. Estas marcas, créanme, les van a salvar la vida en muchos lugares. Seguimos bajando y sigo sin ver un sendero. Pero pronto, supongo que pronto lograremos ver uno. Sigamos en línea recta, tal como lo marcan estos monolitos, y pues vamos a ver hasta dónde nos llevan. Cerca de bajar ya casi nada. Ya estamos a nada. Pero ¿qué creen? Me acabo de encontrar una jauría de perros junto con sus dueños, hijo. Y pues nada, vamos a ver si son amigables o si sabrá Dios. Pero nosotros vamos a avanzar. Survivors, gracias por haber llegado hasta aquí. Una tarde, un día de caminata por estos lugares de la montaña. ¿Qué tal la cueva, Vámonos, Survivors. Sigue apoyando este contenido para yo así crear más y mejor. Y nada, Survivors. Estamos en línea. Cuídense. Cuídense. Vámonos.